En las antiguas tablillas de arcilla que sobrevivieron al paso del tiempo hay grietas, vacíos, fragmentos perdidos como susurros ahogados en el viento del desierto. A veces esos silencios son más elocuentes que las palabras. Entre la gloria de la victoria contra el toro del cielo y el lamento desgarrador de Gilgamesh por la muerte de Enkidu, falta un capítulo, un momento sellado por los dioses del que solo nos quedan ecos y visiones. Hoy, en Relatos Nocturnos, te invitamos a cruzar ese umbral, a escuchar no solo lo que fue dicho, sino lo que pudo haber sido. A través de reconstrucciones, de voces antiguas que aún susurran en los márgenes del mito, presentamos una interpretación de la sentencia de los dioses, el juicio eterno que marcó el destino del noble Enkidu. Porque ni siquiera los héroes están a salvo cuando los supremos han sido desafiados. La sentencia de los dioses, un pasaje de transición narrativa. Gilgamesh se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Enkidu. Sus aullidos de dolor habían dado paso a un silencio más terrible que cualquier grito. Con manos temblorosas tocó el rostro de su amigo, aún cálido pero vacío ya de toda vida. La habitación olía a muerte y a hierbas medicinales que habían resultado inútiles. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué tú y no yo? El recuerdo llegó a él como un golpe de hacha, abriéndole el cráneo y derramando imágenes que quemaban tras sus ojos. 7 noches atrás, cuando la enfermedad de Enkidu apenas comenzaba, su amigo le había contado su visión mientras la fiebre le hacía temblar entre las pieles. Los vi, Gilgamesh, había murmurado Enkidu, con los ojos brillantes por el delirio. Los vi sentados en círculo bajo un cielo más negro que cualquier noche. Gilgamesh había mojado un paño en agua fresca y lo había colocado sobre la frente ardiente de su amigo, pero Enkidu lo había apartado con un manotazo débil. Escúchame. Los grandes dioses estaban allí. Anu, con su barba de estrellas. Enlil, cuyos ojos son tormentas. Ea, con sus manos siempre húmedas. Y Shamash, nuestro protector, con la cabeza inclinada. Enkidu había cerrado los ojos entonces y su respiración se había vuelto tan superficial que por un instante Gilgamesh temió que ya hubiera partido. Pero había continuado, con voz más débil aún. Ishtar estaba ante ellos, hermosa y terrible como una espada envenenada. La sangre del toro celeste manchaba aún su túnica y en sus ojos ardía el fuego de la venganza. La escuché hablar, Gilgamesh. Escuché sus palabras. El recuerdo era tan vívido que Gilgamesh podía casi ver la escena a través de los ojos febriles de Enkidu. Las deidades ancestrales reunidas en concilio, sentadas sobre tronos tallados en la misma sustancia de la creación, mientras el viento cósmico agitaba sus vestiduras. Anu, padre mío, había dicho Ishtar, y su voz era como el tintineo de joyas mezclado con el silbido de una serpiente. Estos mortales han matado a Umbaba, guardián del bosque sagrado. Han derribado los cedros que ninguna mano mortal debía tocar. Y ahora han matado al toro celeste y se han burlado de mí, una diosa arrojándome sus entrañas. Enkidu había reído entonces, una risa débil y amarga que había terminado en un ataque de tos. Sangre negra había manchado sus labios. Deberías haber visto su rostro cuando le arrojé el muslo del toro. Como si hubiera mordido fruta podrida, pero su risa se había apagado rápidamente. Anu asintió grave como una montaña. Has hablado con verdad, hija mía. El equilibrio ha sido roto. 2 veces estos mortales han desafiado nuestros designios. Deben pagar un precio. Enkidu había agarrado entonces la muñeca de Gilgamesh con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Shamash, el brillante, habló por nosotros, amigo mío. Se puso de pie y su luz iluminó el círculo. Estos héroes actuaron con valor, dijo. Umbaba era un demonio que aterrorizaba a los mortales más allá de lo que habíamos decretado.
y el toro fue enviado para destruir Uruk sin distinción de culpables e inocentes. Gilgamesh recordaba cómo el rostro de Enkidu se había contorsionado entonces, no por el dolor físico, sino por la memoria de lo que había visto. Pero Enlil se levantó, y cuando habló, su voz era como piedra rodando montaña abajo. El orden debe ser restaurado, dijo. La muerte de Umbaba, aunque un tirano, estaba fuera de la jurisdicción de los mortales. Y atacar a un enviado divino, al toro celeste, es un sacrilegio. Entonces Gilgamesh fijó sus ojos en mí. Uno debe morir, dijo. Uno debe pagar por ambos. Ahora, frente al cuerpo sin vida de su amigo, Gilgamesh comprendía por fin el significado completo de aquella visión. No había sido solo un delirio febril. Había sido una ventana a la verdad, a la sentencia divina que había sellado el destino de Enkidu. Eligieron al que fue creado, no nacido. Había susurrado Enkidu en su lecho, al que fue moldeado del barro y la saliva de Arulu. Este ser, dijo Anu señalándome, fue hecho para contener a Gilgamesh, pero ahora lo alienta en su arrogancia. La arcilla volverá a la arcilla. Enkidu había callado entonces, exhausto por el esfuerzo. Había dormido inquieto durante horas, murmurando nombres desconocidos y palabras en lenguas que Gilgamesh no entendía. Cuando despertó, sus ojos estaban dilatados y fijos en algo invisible para cualquier otro. He visto el lugar al que iré, hermano, susurró con voz ronca. Anoche, cuando la fiebre me consumía, descendí a él. Gilgamesh, recordando ahora esas palabras mientras contemplaba el cuerpo sin vida de su amigo, sintió un escalofrío trepar por su columna como una araña helada. Era un lugar de polvo y oscuridad. Había continuado Enkidu, cada palabra un esfuerzo visible. Los cielos bramaron, la tierra resonó, y yo estaba solo. Una sombra vino hacia mí, con el rostro negro como las alas del cuervo de la tormenta. Sus manos eran garras, sus uñas como las de un águila. La voz de Enkidu había descendido a un susurro áspero, y Gilgamesh había tenido que acercarse para escuchar. Me agarró por el cabello, me sujetó. Luché, Gilgamesh, luché como cuando enfrentamos al toro, pero este ser saltó sobre mí como una bestia salvaje. Me aplastó bajo su peso y entonces sentí cómo me transformaba. Mis brazos se volvieron alas, mi piel se cubrió de plumas, los ojos de Enkidu se habían llenado de lágrimas, no de dolor, sino de terror. Un terror que Gilgamesh jamás había visto en el rostro de quien había enfrentado a demonios y bestias sin pestañear. La sombra me arrastró por un camino largo y oscuro, hacia la morada de Irkaya, la reina de las tinieblas. La casa sin retorno la llamó, el lugar del que ningún viajero regresa. Enkidu había cerrado los ojos entonces como si pudiera ver aquella visión proyectada en el interior de sus párpados. En ese lugar, Gilgamesh, en esa casa donde el polvo es el pan y el barro la bebida, vi a quienes nos precedieron, reyes con sus coronas apiladas como basura en un rincón. Sumos sacerdotes que una vez fueron poderosos, ahora sirven como esclavos. Vi a Etana, vi a Sumucán, todos vestidos con plumas como pájaros, todos arrastrándose en la oscuridad, sin luz, sin esperanza. Enkidu había abierto los ojos entonces, y en ellos Gilgamesh había visto un reflejo de aquella oscuridad. Y entonces la vi a ella, Ereshkigal, la señora del gran país, sentada en un trono de huesos, con una escriba arrodillada ante ella. Belitzeri así la llamó, la registradora del inframundo. Tenía una tablilla en las manos y leía de ella, nombres Gilgamesh, nombres de quienes pronto descenderían. Y entre ellos estaba el mío. Ahora, frente al cuerpo sin vida de su amigo, Gilgamesh comprendía por fin el significado completo de aquella visión.
no había sido solo un delirio febril. Había sido una ventana a la verdad, a la sentencia divina que había sellado el destino de Enkidu. Eligieron al que fue creado, no nacido, había susurrado Enkidu en su lecho, al que fue moldeado del barro y la saliva de Aruru. Este ser, dijo Anu señalándome, fue hecho para contener a Gilgamesh, pero ahora lo alienta en su arrogancia. La arcilla volverá a la arcilla. Un rayo de luz entró por la ventana alta, iluminando el rostro tranquilo de Enkidu. Gilgamesh levantó la vista y por un instante creyó ver en ese rayo la forma de Shamash, su protector, inclinando la cabeza con pesar. Y así, murmuró al cuerpo de su amigo, los dioses te sentenciaron por nuestro orgullo compartido. Te enviaron la enfermedad porque temían lo que juntos podíamos hacer. Las palabras finales de Enkidu resonaban en su mente, dichas la noche anterior mientras la vida se escapaba de él, gota a gota, el lugar que he visto, Gilgamesh. Es tan oscuro, tan frío. Promete que no permitirás que la oscuridad te alcance también. Se puso de pie entonces, con los músculos tensos como cuerdas de arpa. El dolor se había cristalizado en algo nuevo, en una determinación fría como el hierro. Si los dioses temían a los mortales que desafiaban sus límites, entonces él, Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 hombre, les daría un nuevo motivo para temer. Afuera, un viento seco comenzó a soplar desde el este, desde las tierras salvajes más allá de los ríos, como si le llamara hacia la búsqueda que cambiaría su destino para siempre. Un rayo de luz entró por la ventana alta, iluminando el rostro tranquilo de Enkidu. Gilgamesh levantó la vista, y por un instante creyó ver en ese rayo la forma de Shamash, su protector, inclinando la cabeza con pesar. Y así murmuró al cuerpo de su amigo, los dioses te sentenciaron por nuestro orgullo compartido. Te enviaron la enfermedad porque temían lo que juntos podíamos hacer. Se puso de pie entonces, con los músculos tensos como cuerdas de arpa. El dolor se había cristalizado en algo nuevo, en una determinación fría como el hierro. Si los dioses temían a los mortales que desafiaban sus límites, entonces él, Gilgamesh, 2/3 dios y 1/3 hombre, les daría un nuevo motivo para temer. Te vengaré, hermano, juró mientras cubría el rostro de Enkidu con un lienzo. Encontraré el secreto que ellos guardan celosamente. La muerte no me llevará como te llevó a ti. Afuera, un viento seco comenzó a soplar desde el este, desde las tierras salvajes más allá de los ríos, como si le llamara. Así termina este segundo canto del viaje de Gilgamesh, el héroe que desafió a los dioses y descubrió el precio de su osadía. La muerte de Enkidu no fue solo una pérdida, fue una grieta abierta en el alma del rey. Un umbral hacia algo más oscuro, más profundo, la búsqueda imposible de la inmortalidad. ¿Qué secretos guarda el mundo más allá de la muerte? ¿Qué caminos se abrirán para quien decide enfrentarse al destino mismo? Te lo contaremos en la tercera parte de esta epopeya sagrada.